Capítulo 4. Les origines de la Révolution française. Dijimos, guerra de independencia, Francia se endeuda, no obtiene nada. En principio no hay muchos problemas, pero en 1788 veníamos bien y pasaron cosas. ¿Qué es lo que ocurre en 1788? Básicamente un fenómeno climático. Se produce una gran helada, la peor en casi un siglo, que afecta a toda Europa, pero principalmente a Francia. Y la helada hace que se echen a perder los cultivos. Y pensemos que el 90% de la población francesa de ese momento eran campesinos, ¿sí? Y del 10% restante muchos vivían del campo, ¿sí? Los nobles, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, algo que suele pasar, ¿sí? En 1788 se echan a perder los cultivos, no solo afecta a la ciudad, sino que afecta no solo afecta al campo, sino que afecta también a la ciudad. ¿Por qué? Porque aumenta el precio del pan. Básicamente el pan es el producto estrella de esos años, ¿sí? Es lo único que comían, ¿sí? La alimentación en un 90% de un obrero común era pan y cerveza, ¿sí? Cerveza no porque fueran especialmente alcohólicos, que lo eran, sino sobre todo porque había poca agua potable en las ciudades, ¿sí? Producto de los talleres, los desechos y demás, con lo cual en general bebían cerveza. Entonces, al aumentar el precio del pan empiezan las revueltas en las ciudades. 1788 se la va a sobrellevar relativamente hablando. ¿Por qué? Porque todavía tenemos las conservas del año anterior, ¿sí? De la cosecha anterior, que sí había sido buena. Ahora hay un problema. Si yo no logro cultivar producto de la helada, lo que hacen muchos campesinos es lo que se llama comer las simientes. Es decir, en vez de comer el producto o el cultivo, se empiezan a comer las semillas, porque es lo único que tienen. Entonces yo logro salvarme en 1788. Ahora, si en 1789 no hay ninguna especie de alivio, ahí va a estallar el problema. Y efectivamente eso va a ocurrir. 1789 va a ser un año igualmente malo, ¿sí? Y ahora ya no tengo la oportunidad del año anterior. Ya no tengo cultivos, ya no tengo simientes. En las ciudades el precio del pan es enorme, con lo cual empiezan los movimientos, empiezan los estallidos, las rebeliones, y esas rebeliones sobre todo van a apuntar hacia dos profesiones que irónicamente en esa época eran dos profesiones de riesgo, ¿sí? ¿Cuáles eran las profesiones más odiadas? Recaudador de impuestos y panadero. La probabilidad de muerte por asesinato que tenían esas dos profesiones era increíblemente más alta que el resto, porque en general se la agarraron con ellos, ¿sí? Con los recaudadores de impuestos pues me vienen a cobrar cuando no tengo un peso, y con los panaderos porque por más que no sea su culpa me aumentan el precio del pan y me desquito con ellos. Así se empieza a generar el caldo de cultivo de la Revolución Francesa. ¿Había una oportunidad? Sí la había, pero para eso, como sé que lo están deseando profundamente después de mi gran rol actoral de hace minutos, vamos a dramatizar la situación. Che, muchachos, ¿cómo es el temita este de que no hay comida? ¿No se les ocurrió comprar comida en el exterior? ¿Sí? Algo así como un Rappi, pero que me traigan pan. Porque si no, miren que la población ya está como sumamente enojada. Imagínense si estalla una revolución. A ver si me aceleran el temita este. Quieren decir que se acabó todo mi dinero. Pero hice los movimientos indicados, ¿no? Claro, señor. Cada uno de ellos. Ya entiendo. Son un montón de guiñapos. Tomé malas decisiones y no tuvieron la valentía de decírmelo, ¿verdad? Sí, somos gusanos. Che, ¿y por qué no lo llaman al ministro de Economía que teníamos antes? Él me había advertido que algo así podía pasar. Por ahí se le ocurre alguna situación, alguna solución para esto. Cielos. Escuchen, no me gustan los discursos, pero es tan agradable dejar que asimilen el desastre que han provocado. Lo arruinaron todo, gracias a Dios. ¡Qué congruencia! Tiene sangre de político. No, compatriotas, no todo está perdido. ¡Ah!
El pánico se ha presentado. Recurramos al plan de contingencia para diversos propósitos. ¿Te refieres al plan B? Sí. B. Básicamente ese es el problema. Francia no solo no tiene para producir, sino que todavía debe plata de la guerra de independencia, con lo cual tampoco puede pedir nuevas deudas. ¿Por qué? Porque ya nadie le presta. ¿Por qué le voy a prestar yo a un rey que no cumple sus deudas? Entonces en 1789 Luis XVI se da cuenta que hay una sola alternativa. Básicamente cobrar más impuestos. Pero también sabe algo. No le puede seguir cobrando impuestos a los sectores que habitualmente los pagaban, es decir, burguesía y campesinos, porque son los principales afectados por la crisis. Con lo cual, si están enojados porque no tienen para comer y encima les aumento los impuestos, lo más probable es que estalle la revolución. Entonces Luis XVI dice, bueno, empecemos a cobrarle impuestos a los nobles, por lo menos temporalmente, ¿sí? Que den una mano. No dejan de ser mi sector social, si yo les pido un favor, me van a ayudar. Pero los nobles, a cambio, le piden que haga algo que no ocurría hace más de 100 años. Le dicen, mira, ¿vos querés que paguemos impuestos? Bueno, convocá a los estados generales. Los estados generales vendría a ser algo así como el Parlamento británico, ¿sí? Era un órgano consultivo del rey, ¿sí? Que discutía, deliberaba, y que estaba compuesto por 3 estados. El estado de la nobleza, ¿sí? El estado del clero, ¿sí? De lo que sería la iglesia, la alta jerarquía de la iglesia, y el llamado tercer estado, que era una especie de bolsa de gatos en donde entraba todo lo que no fuera ni clero ni nobleza. Ahí estaban burgueses, campesinos, jornaleros, artesanos, o sea, básicamente todos aquellos que no tuvieran ningún tipo de privilegio. Lógicamente el tercer estado era la mayor parte de la población francesa. Hacía más de un siglo que no se convocaba esto en Francia, pero Luis XVI debe acceder, en 1789, a llamar a los estados generales. ¿Qué es lo que quiere que resuelvan estos estados generales? La posibilidad de fijar impuestos hacia nobles y clero, ¿sí? Hacia los nobles y la iglesia, que estaban exceptuados de pagar impuestos hasta ese entonces. ¡Último momento! El rey Luis XVI, dijimos, acaba de convocar estados generales. Y en esos estados generales va a, digamos, asistir proporcionalmente representantes de cada uno de los 3 estados que recién mencionamos. Lógicamente, quien envía mayor cantidad de representantes es el tercer estado, porque es el que representa la mayor cantidad de la población. Pero el voto no estaba pensado en términos de cantidad de representantes, sino que se votaba por estamento, por estado. Es decir, en la asamblea, en los estados generales había exactamente 3 votos. Un voto lo tenía el estado de los nobles, el otro voto el clero y el tercer voto el tercer estado. ¿Qué es lo que generalmente ocurría? Cuando había alguna votación, en este caso imagínense, queremos aumentar los impuestos a nobles y clero, los primeros 2 estados, como tenían más o menos intereses parecidos, votaban similar, y el tercer estado generalmente votaba en contra. Es decir, propuesta número 1 del día, de la orden del día, ¿hay que aumentar los impuestos a los nobles y el clero? ¿Qué dicen los nobles? Nosotros proponemos que no. ¿Qué dice el clero? Nosotros proponemos que no. ¿Qué dice el tercer estado? Pero ¿por qué no se van un poco? Entonces, ¿qué es lo que termina proponiendo el tercer estado? Dice, acá se terminó esto de votar por estados. Somos todos iguales, somos todos ciudadanos, somos todos personas. Con lo cual, se debe votar por cabeza. Es decir, en vez de votar por estado, votar por representantes. De esa manera iban a ganar claramente el tercer estado, porque eran mayoría. A tal punto es revolucionario esto, que se firma un acuerdo, ¿sí? El conocido como Pacto de la Cancha de Pelota, en donde los representantes dicen, no vamos a disolver esta asamblea, este estado, hasta que se nos garantice, por un lado, el voto por cabeza,
Por otro lado, que se va a negociar una constitución. Es decir, en un primer momento están siguiendo el modelo británico. Quieren hacer en Francia una monarquía parlamentaria.